Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. Bien, solo vemos 3 conectados por ahorita. Bueno, vamos a esperar que se conecten a medida que vamos avanzando en la clase. Hoy estuve haciendo un ejercicio. Bueno, hace un momento lo terminé. Algo adicional, no está en la presentación que subimos en la plataforma, pero quise agregar este ejercicio, se lo voy a compartir después al terminar la clase. Y el cálculo de cabeza de un sistema sencillo, de un sistema de bombeo. Entonces vamos a aplicar lo que hemos estado estudiando, conceptos y lo que vimos ayer sobre el uso de las tablas. Eh, bueno, coloco como un comentario ahorita, pues estoy en el trabajo y aquí hay un taller, entonces si por alguna razón hay bulla y no me escuchan, pues me dicen para repetir lo que no se haya podido escuchar. Bien, vamos a empezar a practicar o a ver cómo calcular la cabeza de una bomba, que en sí pues ya tenemos una noción de cómo hacerlo. Imaginemos que tenemos este sistema, que necesitamos mover agua de un depósito inferior a un depósito superior, a través de una bomba y tiene esta red. ¿Qué va a tener esta red? Va a tener 2 depósitos con una superficie A, otro depósito con una superficie Z, ambos depósitos abiertos a la atmósfera, es decir, que la presión que tenemos ahí es la atmosférica. Tenemos instalados en la red 1, 2, 3 válvulas con puerta. Por ahorita, no sé si es lidada o roscada, ya vamos a ver. Tenemos una válvula check. Bueno, ahí ya dice lidada, pero imaginemos que no tenemos ese dato. Y también tenemos 1, 2, 3, 4 codos en mi red. Entonces queremos calcular la cabeza de esta bomba, o sea, cuál es la energía que debe proporcionar esta bomba al fluido para poderlo mover desde el punto A hasta el punto Z. Bien, ¿qué datos tenemos? Ya los mencionamos, 3 válvulas con puerta, 4 codos de radio corto, una válvula check. Vamos a tener adicional un cambio de altura de 75 pies desde este punto hasta este punto. Vamos a tener una longitud total de tubería de 150 pies. Esa tubería está construida de hierro negro, o sea que podemos aplicar las tablas que les compartimos. Tenemos un flujo que debe manejar la bomba de 320 galones por minuto y ambos depósitos abiertos. Bien, si lo vemos, por ningún lado me dicen de qué diámetro es esta tubería. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es saber de qué diámetro tiene que ser esa tubería. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer uso del concepto que estuvimos aprendiendo ayer, que es seleccionar un diámetro para una tubería en la cual la velocidad del fluido se mantenga máximo a 10 pies por segundo. Nosotros buscamos en las tablas, podemos buscar al tanteo, como mencionamos ayer, primero por UA con la válvula, perdón, la tubería de 2, 320 galones, la de 3, la de 4, la de 5, y vemos cuál es la que está más cercano a 10, pero sin pasarse. Y vamos a ver que es la tubería de 4, que para 320 galones tiene una velocidad de 8.06. ¿Sí? Estamos bien en el rango. Y si esta es la tubería seleccionada, tendríamos un coeficiente de fricción de 5.51 y un valor de velocidad al cuadrado entre 2 veces g de 1.0. Y estos serían los 3 datos que yo puedo obtener. Entonces, con esto seleccionamos ya el diámetro, por lo tanto, todos los accesorios van a ser de 4. ¿Y por qué no selecciono diámetros por separado? Por ejemplo, tengo tubería antes de la bomba y tengo tubería después de la bomba. Esto porque la bomba solo proporciona energía, no agrega flujo, solo proporciona energía. Entonces el flujo en este punto va a ser el mismo flujo en este punto. El mismo fluido, en las mismas condiciones, el mismo flujo. Entonces, no necesito hacer separación de cada una de las secciones. Tal vez cuando veamos el software, sí de repente tengamos que hacer esa separación, pero aquí no. Podemos consolidar toda la longitud en un solo tramo de tubería. 150 pies. Bien, entonces esto es nuestros datos para el diámetro de la tubería de 4. Comenzaríamos
a calcular cabeza. Y eso lo vamos a calcular con la ecuación que vimos cuando vimos los conceptos, que se deriva de la ecuación de Bernoulli, que me relaciona cuál es la cabeza de la bomba, pues la energía necesaria para mover de un depósito de una presión a otro depósito de otra presión, para proporcionar un cambio de altura y para vencer las pérdidas de la red. Bien, las presiones P sub Z y P sub A son las presiones del depósito inferior, hablando de la superficie, y el depósito superior, pero como mencionamos que ambos son abiertos a la atmósfera, este valor va a ser igual a 0. Solo me queda cambio de altura. Bueno, me quedan dos términos, cambio de altura y pérdida. Y cambio de altura me dice el ejercicio que es 75 pies, o sea, ZZ menos ZA va a ser igual a 75 pies. Entonces lo colocamos por aquí. Y nos quedan las pérdidas. Y bueno, para simplificar un poco, tenemos aquí otra vez la ecuación, pero ya borramos este primer término que es 0. Y solo nos queda 75 más H sub R. O sea, pérdidas totales en la red de tubería. Y estas pérdidas son igual a las pérdidas primarias más las pérdidas secundarias. Pérdidas por fricción, pérdidas por accesorios. Bien, entonces comencemos a calcular pérdidas. Pérdidas porque todos los demás datos ya los tenemos. Solamente nos hacen falta las pérdidas. Y aquí es donde vamos a partir con el procedimiento que vimos ayer. Por ejemplo, vamos a calcular primero la pérdida por fricción, que la ecuación es coeficiente de fricción por longitud entre 100. Coeficiente de fricción lo encontramos en la tabla anterior, 5.51. Mediante esta tabla, 5.51. Longitud, me dice el ejercicio que tiene una longitud total de 150 pies de tubería. No lo confundamos con cambio de altura. Tampoco confundamos cambio de altura por longitud de tubería. Son dos valores diferentes. Entre 100. Entonces, esto, después de realizar la ecuación o ingresar los valores en la calculadora, nos da un valor de 8.27 pies, importante, de columna de agua. Es la presión que yo tendría si yo coloco una columna de agua de 8.27 pies de alto. Y ese peso en la parte inferior multiplicada por el área sería esta presión, 8.27 pies de columna de agua. Bien, eso es pérdidas primarias. Es quizás ahorita fue el más sencillo de encontrar o el más corto, digamos. Nos quedan las pérdidas secundarias. Y volviendo al dibujo, ¿qué pérdidas secundarias vamos a tener? El fluido al chocar con estos codos, en ese choque va a tener una pérdida. También cuando choca con los elementos interiores de las válvulas, también tiene otras pérdidas. Y al interior de esta válvula. Pueden haber más accesorios, pero el procedimiento es igual. Pudiésemos tener alguna junta de expansión. Aunque no está en la tabla, necesitaríamos conocer esa pérdida. Pudiésemos tener algún tipo de manómetro, termómetro. Bueno, todos esos accesorios tendríamos que incluir esas pérdidas. Ahorita, pues vamos a considerar válvulas, válvula check y codos. 3 pérdidas secundarias. Bien, comencemos con los codos. La ecuación es exactamente la misma. El coeficiente K por el valor velocidad al cuadrado entre 2 veces G, que ya lo tenemos. Están en la misma tubería, son del mismo material y manejando el mismo flujo. Entonces, este valor no va a cambiar. El valor de K deben buscarlo en el PDF y debe ser el que corresponda al codo que nosotros tenemos. Cuando vamos a la parte de las tablas, como vimos ayer, vemos que tenemos dos tipos de codos. Voy a salir un momento por aquí. Y cerré las tablas. Voy a abrirlas. Y vamos a ver. Yo cerré las tablas porque estaba haciendo el ejercicio. No, permítanme un momento. Bien, aquí estamos. Cuando vemos el codo, tenemos dos tipos, bueno, 4 tipos de codo. Roscado o bridado. El vídeo solo me dice que tenemos en ese momento solamente el que es radio corto, pero no me dice cuál de las dos conexiones tenemos.
Aquí hay que hacer uso de algún concepto que yo les expliqué en algún momento. Hay cierta convención para considerar accesorios pequeños o grandes, un límite de una tubería de 2,5 pulgadas. Normalmente, de 2,5 pulgadas para arriba se consideran accesorios bridados o soldables. En este caso no tenemos soldable, pero tenemos el bridado. Y cuando son accesorios de 2,5 para abajo, se consideran roscados. Entonces, por eso, vemos aquí la selección del codo que usamos fue el bridado. Y esta selección que está aquí es la que trasladamos a la presentación. Y el mismo concepto usamos para lo que fue la válvula compuerta. Diámetro grande porque es de 4 pulgadas, entonces seleccionamos el gráfico para lo que es la bridada. Y lo mismo la válvula check. Seleccionamos el gráfico para la que es bridada. Así nos fuimos pues a nuestra diapositiva, y ya puedo regresar a ella. Y utilizamos estos gráficos. Utilizamos los gráficos de accesorio bridado. Entonces es importante, y por eso voy a subir el video, que aunque ahí no esté indicado, sepan por qué agarramos específicamente ese gráfico. Fue por eso, como una convención de que es un diámetro mayor que 2,5, entonces vamos a utilizar aquellos accesorios para diámetros grandes, conexión bridada o conexión soldable. Bien, entonces, continuando, ya sabiendo que este es el codo radio corto bridado, tenemos diámetro de 4, la intersección con la diagonal me da un valor de K de aproximadamente 0.31. Y eso es lo que vamos a utilizar en nuestra ecuación. Para K, 0.31. Y velocidad cuadrada entre BCG, 1.01. Pero aquí agregamos un valor. ¿Qué es este valor? Es la cantidad de codos. Esta ecuación me da solo para el resultado para un codo. Entonces, si yo quiero calcular los 4 codos, siempre y cuando estén en las mismas condiciones, solamente lo multiplico por la cantidad de codos. Entonces, de ahí viene este número 4. Y luego de resolver por codos, yo voy a tener adicional una pérdida de 1.25 pies de columna de agua. Eso es para los codos. Mismo procedimiento para las válvulas. Ya hablamos porque seleccionamos este gráfico, el gráfico de válvula con puerta bridada. Misma ecuación. Lo que va a cambiar es el valor de K. Y vemos que la intersección con un diámetro de 4 tiene un valor de K de aproximadamente 0.16. Ese va a ser nuestro valor de K. Es decir, que tendríamos 0.16 por 1.01. Esto se mantiene porque depende de la tubería y del flujo. Pero son 3 válvulas. Entonces multiplicamos por 3. Y esta pérdida total por válvulas con puertas sería de 0.48 pies de columna de agua. ¿Qué más nos hace falta? Solo nos hace falta, bueno, hoy realmente vamos a terminar temprano. Solo nos hace falta la pérdida por la válvula check. Y nuevamente, recordamos, tomamos este gráfico para diámetros grandes, o sea, la válvula check bridada, considerando que la tubería o el diámetro es de mayor que 2,5. Es decir, en este caso de 4 pulgadas. Y algo característico de esta válvula check de conexión bridada es que su gráfico es una constante, es decir, que no importa el diámetro, el valor K siempre va a ser igual a 2. No así los gráficos anteriores que tienen esta forma descendente. Hay otros accesorios por ahí que tienen una curva, pero en el caso de la válvula check bridada, pues es constante igual a 2. Entonces ese es el valor de K para la válvula check. Velocidad al cuadrado entre 2 veces G igual a 1.01 y solo es una válvula. Entonces esto es igual a 2.02. Esta válvula check produce una pérdida de 2.02. Ahora bien, esas son las pérdidas secundarias individuales. Yo necesito conocer las pérdidas secundarias totales, H sub S. Y eso es igual a las pérdidas secundarias por codos, más las pérdidas secundarias por las válvulas, más las pérdidas secundarias por la válvula check. Pérdidas por codos nos dio 1.25, pérdidas por válvulas con puertas, 0.48,
y pérdida por válvula check 2.02. Y la sumatoria es igual a 3.75 pies de columna de agua. Esa sería la pérdida. Esa sería la pérdida por accesorios, pérdidas secundarias. Bien, ahora todavía no hemos terminado las pérdidas. Nos hace falta HR. Y HR en la ecuación de cabeza es pérdidas por fricción o pérdidas primarias más pérdidas secundarias. Y esto es igual a 8.27 pérdidas primarias más la totalidad de pérdidas secundarias, 3.75. Y esto nos da igual a 12.02. Esto es igual a 12.02. Ahora bien, ya podemos retomar a donde habíamos dejado la ecuación de cabeza de una bomba. Y cuando reemplazamos cambio de altura, nos quedó esta ecuación reducida, igual a 75 más HR. 75 más HR. Es decir, 75 más 12.02. Y esto va a ser igual a 87.02 pies de columna de agua. Esto es nuestra cabeza de esa bomba. Esta es la energía que debe proporcionar la bomba al fluido para poder mover del depósito inferior hasta el depósito superior. Bien, cuando veamos la red hidráulica, este proceso que acabamos de hacer lo tenemos que hacer por cada tramo de tubería. Por eso el examen va a incluir hasta lo que estamos viendo hoy y mañana. Mientras que la red hidráulica, ya para una red hidráulica sí nos tenemos que auxiliar de una herramienta de cálculo, ya sea en Excel, como lo vamos a ver los días que nos vamos a tomar de la otra parcial, o mediante el software que vamos a ver en el tercer parcial. Porque es demasiados cálculos que nos llevarían demasiado tiempo poderlo ver, que sí se hace, pero para términos de la clase, pues sería demasiado largo. Entonces, nos vamos a ir a herramientas de cálculo. Bien, para seleccionar una bomba, aparte del NPCH, nosotros necesitamos conocer, bueno, la energía que debe transferir, más el flujo. Eso porque vamos a ver selección de una bomba mediante curvas de operación. Y yo creo que aquí está. En algún momento les mostré esta curva. Y vamos específicamente a esta de aquí. ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando queremos seleccionar una bomba? Vemos cuánto flujo debe manejar y cuánto es la cabeza de esa bomba. Vamos a ver mañana este primer gráfico, que es familia de curvas, que es un gráfico donde están concentradas todas las bombas de un fabricante en específico. En este caso, pues, de ejemplo nada más, Bell&Gossett. Este fabricante concentró en esta curva o en esta familia de curvas todas sus bombas que giran a 3.500 revoluciones por minuto. Y estas letras que se ven aquí son los modelos de cada una de esas bombas. Y toda el área que cubre es el área, pues, de cobertura de esa bomba en cuanto a cabeza y flujo. Entonces, para saber primero cuál es la bomba o el modelo de la bomba que cumpliría con mis datos, sería buscar acá abajo el flujo, que iría más o menos por aquí, y en este lado buscar la cabeza, que nos dio 80 y algo, 88 creo, a regresar. Nos dio 87. Entonces nosotros tendríamos que buscar 87 galones, perdón, 87 pies aquí en este punto, que estaría más o menos en esta mitad. Buscamos la intersección con el flujo y quedamos más o menos por donde está el cursor ahorita. Y vemos que esa es la curva o el área de curva que maneja esta bomba, la 2.5 AC. Ya esto es muy propio del fabricante, como las nombra. Pero esa es la bomba que cumpliría con mi flujo y mi cabeza. Una vez que yo encuentro cuál es la bomba, me voy después a la curva característica de esa bomba. Esta no es la curva de esta bomba, simplemente pues tomamos de ejemplo un par de imágenes. Pero esta es la 3AD, que realmente sería la curva para esta bomba que está aquí. Una vez que ya ubicamos la curva individual, pues ya volvemos a hacer
el mismo procedimiento, intersectamos flujo con cabeza y digamos que nos cayó en ese punto. Ahí nos quedó la intersección, ese sería un ejemplo, eso lo vamos a ver mañana cuando ya hagamos la selección de la bomba para la cabeza del flujo que acabamos de ver. Pero si nosotros en cualquier cálculo nos dan ese punto, ¿qué tendríamos aquí? ¿Qué podemos encontrar? Uno de ellos podemos encontrar cuál es el tamaño de motor. Por ejemplo, estas líneas en diagonal son los tamaños de motor que puede manejar esa combinación de flujo y cabeza. Y si yo quedo aquí donde les mencioné, el inmediato superior es esta línea, que es un motor de 25 HP. ¿Qué más puedo obtener? Vemos estas líneas curvas. Estas líneas curvas lo que me dan es la eficiencia. Y si yo caigo en ese punto, yo me mantengo a la derecha o a la izquierda, mejor dicho, de esta curva, que es 84, pero como estoy un poquito antes, puede ser que esté en 83, 83.5% de eficiencia. Bueno, regreso al punto. ¿Qué otro valor puedo sacar? Puedo sacar el diámetro de impeller que yo necesito para mi bomba. El diámetro de impeller es esta curva que comienza a descender a medida avanza en el gráfico. Y si yo estoy en este punto, estoy debajo de esta línea curva. Y esa línea curva es 6.5. Pero como estoy un poquito más abajo, es posible que ande en 6.4, el diámetro real del impeller que yo necesito. Luego, ¿qué más? Bueno, la velocidad, 3.550 revoluciones por minuto, el modelo 3AD. Y si de aquí, donde yo intersecté, me muevo hacia abajo, yo puedo intersectar esta curva. Y esa curva es el NPCH requerido para esta bomba. Que eso pues es un tema que estaría pendiente. Ese NPCH está en esta escala que está por aquí, que aproximadamente daría 5, aproximadamente 10 pies, 15 pies de NPCH requerido. Y ese NPCH requerido debe ser menor a lo que yo tengo disponible. Es decir, lo que yo tengo disponible debe ser mayor a lo que ocupa la bomba para tener siempre un valor positivo de holgura. Bien, entonces, esto que acabamos de ver en el gráfico lo vamos a ver mañana con el ejemplo, dándole continuidad al ejemplo que acabamos de ver. Bien, y para finalizar, que vamos a finalizar algo temprano, es que después esos datos que nosotros obtenemos de la curva, los podemos resumir en lo que se llama cuadros de equipos de bombas. Esto nos va a servir para el proyecto de exposición, que aquí lo que hacemos es resumir esos valores que acabo de mencionar. Uno es, pues, como yo decidí llamar la bomba. Bomba 1, bomba 2, BS01, que nos convenga. El tipo de bomba, centrífuga. Estos modelos y series va a depender del fabricante. En este caso usamos de referencia a Bell & Gosse, solamente de referencia con este modelo, que va a depender de la selección que hagamos, y la serie, que es lo que corresponde a bomba centrífuga. Luego la capacidad, que en nuestro caso son 320 galones por minuto. La cabeza, que en nuestro caso es 87 pies. Tamaño del motor, que creo que mencioné que eran 25. Las revoluciones, la alimentación eléctrica. Incluso podríamos agregar otra columna de eficiencia, que vimos que nos daba alrededor de, si no me equivoco, era como 83% el ejemplo. ¿Qué más? Podríamos, diámetro de impeller, podríamos agregar otra columna de diámetro de impeller. Y bueno, NPCH es otro valor que podríamos incluir, que NPCH requerido. Bien, nos vamos a quedar para ya mañana finalizar lo que va a entrar en examen, que es, hoy vimos cálculo de cabeza, mañana miraríamos el complemento del ejemplo que acabamos de ver, haciendo la selección mediante curvas características de operación. Y vamos a usar de referencia, pues, lo que es este fabricante, solamente de referencia. Bien, entonces nos quedamos aquí. No sé si hay alguna consulta. Si no, pues continuamos mañana. Ingeniero, ¿Sí? dice que quería consultarle, los exámenes siempre serán presenciales. Sí, van a ser presenciales. Es que fíjese que todavía no han puesto buses de aquí, para ir de aquí de Progreso a la universidad, pero le preguntaba.
Sí, pero bueno, al final no nos dieron autorización para hacerlo virtual. Al final, pues, se mantiene presencial. Y si algún dado caso no podría ir, no se puede hacer alguna, no sé, recolección de firmas o algo así para, porque imagino que por ahora, Pues ahí sería, pero no se me presentaría a mí, sino que al departamento, a que el departamento pues vea qué acción puede tomar. que, bueno, no han dicho nada, la verdad, y lo habían puesto, pero como hay pocos estudiantes, es que la verdad no muchos quieren ir presencial, entonces por eso volvieron a quitar los buses, ya no están. Sí, Entonces, ahí es lo que el departamento, si hay ahorita que es antes de exámenes, hay algún levantamiento de alumnos, pues que se presenta al departamento y que el departamento dé la instrucción. Pero yo diría al departamento directamente. sí, porque sí es bien complicado. Bueno, bueno, en mi caso es bien complicado, porque ¿a qué horas empezaría el examen? Está programado para que sea de 4 a 6. Sí, no, imagine que el último yo creo que a las 4, más bien, Sí, de los normales. sí, sí. Sí, está ahí es, mientras el departamento no me dé autorización, yo no puedo decidir hacerlo virtual o en otro horario. Sí, no, si sería en otro horario más temprano, ahí sí sería mejor también. Sí, Es por el bus. Sí, gracias, ingeniero. No, bueno, ahora mi consulta. bueno. Bien, entonces continuamos mañana, siempre 4:10. El examen ingeniero es el martes, dijo. Perdón que no escuché. Eh, Mire, no recuerdo ahorita que yo tengo un examen cada día, pero ahorita ya voy a ver la planificación. Y creo que no recuerdo si fue martes o lunes que quedó bombas. Vamos a ver, Es el martes, sí. martes, ¿verdad? Sí. Sí, martes 14 de 4 a 6. Sí, es el martes. Bien, entonces continuamos mañana. Está bien, Bueno, ingeniero. feliz tarde, Buenas ingeniero. tardes a todos. Buenas Listo, ingeniero. tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes.